la ocasión pasada habíamos estado hablando acerca del Padre Nuestro, del perdón, de todas estas cosas, y hoy vamos a puntualizar algunas cositas acerca del perdón y continuamos con el tema. Hay un autor, uno de los cuatro autores que he estado trabajando, he estado estudiando para poder preparar toda esta temática, que se llama Bob George. Él es autor de un libro que se llama Cristianismo Clásico. Este autor habla unas cosas supremamente interesantes acerca del perdón. Él dice que no importa, y eso es una de las cosas que nosotros estudiando el tema de la gracia debemos aprender, no importa si se vive de acuerdo con leyes divinas o de acuerdo con leyes humanas o con leyes que uno mismo se haya autoimpuesto. El resultado siempre será el mismo, es decir, vamos a tener nosotros sentimientos de culpa, de temor, de vergüenza, de frustración, de condenación. Y esto pues va a traer para nosotros vamos a experimentar una falta de capacidad para amar a Dios, para amar a los demás. Y claro, cuando uno mira si tiene este tipo de cosas en su relación con las demás personas y en su relación con Dios, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo puede uno amar a Dios si uno finalmente nunca lo puede agradar? ¿Cómo, cuando uno aparenta o cuando uno está sintiendo este tipo de relación con Dios, pues cómo va a pretender uno amarlo a Él si de ninguna manera se le puede agradar? Esto genera en nosotros esos sentimientos de culpa y vergüenza. Y cómo va a estar uno en disposición de ser bondadoso para perdonar a otros, si cuando ellos aparentan estar bien, a uno le genera envidia, y si cuando fracasan, pues uno los juzga. Entonces, ¿por qué voy a perdonar yo a los demás si Dios me está martillando cada vez que le fallo? Es decir, ese concepto que tiene el legalista, porque este es un concepto de legalismo, es que siempre, que no hay forma de agradarle a Dios, que nunca lo tiene uno contento, porque el legalista sabe que tiene que estar cumpliendo con 1000 cosas para poder tratar de agradarle a Dios. Esa es la mentalidad del legalista, cree que tiene que estarle cumpliendo a Dios para poderlo agradar. Entonces, por supuesto, pues le va a ser muy difícil perdonar a los demás si sabe que a duras penas logra recibir o conseguir el perdón de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta que existe una conexión entre lo que es ser perdonado y el perdonar a otros. Si yo no me siento perdonado por Dios, pues no voy a estar en capacidad de perdonar a los demás. Se nos dificulta otorgar el perdón porque no creemos haber sido perdonados. Entonces va a ser muy difícil que uno perdone si uno sabe que tampoco Dios lo perdona, porque el legalista piensa que es muy difícil conseguir el perdón de Dios. Entonces, al vivir pensando que todos los días tengo que ganarme su perdón y su amor, también haré que los demás tengan que ganarse mi amor y mi perdón, tengan que pagar por mi perdón. Si estoy pagando yo por el perdón de Dios, pues también voy a hacer que las demás personas paguen por mi perdón. Entonces, al legalista, obviamente, se le dificulta perdonar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las críticas que generalmente la gente que está aferrada a la ley, los legalistas, le viven haciendo a la gracia, que es que ellos dicen que la gracia es licencia para pecar. O sea, que la gracia autoriza a las personas para pecar. Y recordemos que los mismos apóstoles hablaron de la gracia sin cesar, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco el tema de la libertad y la responsabilidad. Quien ha nacido de nuevo, pues tiene obviamente una nueva perspectiva acerca de la vida. Entiende que ahora es completamente libre para hacer el bien y sabe que la gracia no es licencia para pecar. Quien cuestiona este hecho, pues realmente debiera hacerse un autoexamen, debería verificar qué tan convertido realmente está. Lo más probable es que no se haya convertido porque la gracia no es licencia para pecar, entonces no ha entendido el camino del Señor. Y el enemigo siempre quiere llevarnos a un par de extremos, o a la ley o al libertinaje. Esa es digamos, la tendencia permanente del enemigo, que tomemos posiciones extremas. Quienes rechazan la gracia argumentan una cantidad de cosas al respecto. Primero dicen que se corre el riesgo
de caer en la liviandad o en ligerezas de tipo espiritual. Pero quien realmente dimensiona la gracia, quien ha entendido el verdadero sentido de la gracia, sabe que ella no es ninguna concesión para el pecado. Dios no puede ser burlado y el alcance de su amor nos provee libertad para hacer el bien y no el mal. La libertad del Señor es esa. Y miren ustedes ese pasaje que dice, por sus frutos los conocerán. Esa fue, digamos, la sabia enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y él aclaró, dice, porque el buen árbol no da mal fruto, ni el mal árbol da buen fruto. Y por eso el Señor dijo, por sus frutos los conocerán, por sus frutos los van a conocer. De manera que de ninguna manera podemos pensar que la gracia es licencia para pecar. Recordemos también que los apóstoles, si ustedes miran las cartas del apóstol Pablo y de Pedro, casi todas comienzan con unas declaraciones de este tipo. Dice que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Casi siempre con eso saludan y con eso despiden en cada una de las cartas, ¿no? Y si bien es cierto que los apóstoles declararon que ya hemos sido perdonados, como lo hablamos en la ocasión pasada, también hablaron claramente sobre el pecado. Ellos nos han predicado acerca de la libertad a la que hemos sido llamados, pero debemos tener en cuenta que ellos hablaron sin ambajes acerca de lo que son las implicaciones del pecado. No ahorraron de esfuerzos, no ahorraron esfuerzos en dejar bien claro este tema, y por eso vamos a leer Biblia ahorita un buen pedazo. Miren ustedes lo que dice Primera de Juan 3, del 4 al 10. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, o sea, el Señor. El que practica el pecado es del diablo. Miren las aseveraciones tan fuertes que hacen los apóstoles acerca del pecado. Ellos no ahorraron palabras para expresarse respecto al pecado, porque es que si ustedes saben que los apóstoles no ahorraron tampoco en cuanto a lo que tiene que ver con la gracia, tampoco dijeron en ningún momento que íbamos a ser laxos en el tema del pecado. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces miren ustedes que los apóstoles no le ahorraron a esto. Es decir, no vamos a decir que con la gracia, entonces ahora tenemos, porque son unos de los argumentos que siempre presentan los simpatizantes de la ley. Dicen, no, es que eso es licencia para pecar, uno puede vivir como se le dé la gana y tener una vida mediocre. Es falso. Los apóstoles que predicaron sobre la gracia y el tema central del Nuevo Testamento es la gracia, nunca fueron laxos con el pecado. Sigamos mirando lo que dice. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba, y noten que habla en pasado, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 26 al 31. Y en Romanos dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, aseveraba el apóstol Pablo. Bien, veamos qué más tenemos acá.
Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos vida eterna. Miren ustedes que yo he subrayado ahí los versículos o los segmentos que son clave con respecto a este tema. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Les hablo así, hermanos, Gálatas 5:13, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Bien. Primera de Juan 2, del 1 al 6, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, miren ustedes cómo los apóstoles enfatizaron el tema de no pecar. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió, no de cualquier manera. Es imposible, dice Hebreos 6, que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido, miren ustedes, imposible, que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. En Romanos 11 dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo el olivo silvestre, has sido injertado entre las ramas, o sea, nosotros los gentiles que fuimos injertados dentro del pueblo del Señor. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Fíjese que está hablando del pueblo israelí y de nosotros que fuimos después injertados, ¿no? Bien, si sabiendo, segunda de Pedro 2:20, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y en Romanos 12 dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Bien. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra.
Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Efesios 4 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. El que escucha palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Miren ustedes que todo el tiempo los apóstoles están hablando de que nosotros no podemos ser livianos, laxos en el tema del pecado, ni que la gracia en ningún momento es licencia para pecar, ni la gracia es concesión para pecar, ni la gracia da rienda suelta al libertinaje, porque es que ese es digamos, uno de los grandes argumentos que presentan los defensores de la ley. Entonces, para que lo tengamos bien claro, la gracia sí nos da a nosotros la libertad de vivir sin esclavitudes. Y vamos a mirar un poco acerca del pecado para que nos demos cuenta el efecto y lo que realmente importa del pecado. Entonces, vamos a mirar lo que nos plantea el Señor en cuanto al tema del pecado. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Es decir, que en realidad los hechos pecaminosos son solamente un síntoma de algo más grave que está ocurriendo en el corazón de la persona, al interior de la persona. Entonces el asunto no consiste en tratar de evitar el pecado, nuestra lucha no es tratar de evitar el pecado, sino tenemos que identificar su causa. Ese es el verdadero propósito, ¿no? El asunto que tiene que ver con el pecado en cuanto a lo que al Señor compete, no es el pecado en sí, al Señor no le escandaliza el pecado en sí, ni es ese el punto que entra en consideración. El Señor lo que quiere es que lleguemos a su origen, a su causa, que es lo que lo está ocasionando. Por eso, en alguna ocasión yo recuerdo que en una prédica Andrés decía, fue más fácil sacar a los israelitas del corazón de Egipto que a Egipto del corazón de los israelitas, porque esos conceptos que nos han arraigado, nosotros los seguimos cargando a lo largo de nuestras vidas y son cosas que nosotros aprendimos en nuestro pasado que debemos ir cambiando de manera de pensar. Recuerden ustedes que para este seminario dijimos, bueno, con mente abierta porque vamos a tener que mirar las cosas de otra forma, desde otra perspectiva. Bien, y vamos a hablar hoy, hay una película que les recomiendo mucho que la vean, la cita alguno de los autores, creo que es Andrew Farley, una película que está en Netflix, se las recomiendo, se llama Doble Riesgo. Esa película es muy interesante porque esa película tiene que ver con una ley norteamericana. Y esa ley norteamericana lo que dice es que a una persona no se le puede enjuiciar 2 veces por el mismo crimen.
por eso le coloqué a la diapositiva, doble sentencia, doble riesgo. Entonces dice, a una persona no se le puede enjuiciar 2 veces por el mismo crimen. Y nosotros tenemos una facilidad muy grande para respetar y entender, digamos, ese concepto de nuestro sistema judicial. Pero cuando se trata del asunto espiritual, entonces en el reino espiritual lo encontramos como diferente. Yo no sé por qué, y ya les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y aceptamos el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados totalmente, olvidados y quitados, pero al mismo tiempo pensamos que vamos a ser juzgados por ellos. Es como si nosotros mismos nos sentenciáramos 2 veces por la misma culpa. Y entonces, como les decía, es más fácil entender el sistema judicial que dice que una persona no puede ser condenada 2 veces por la misma sentencia, sentenciada 2 veces por la misma causa, por el mismo crimen. Pero en nuestra vida espiritual, sí consideramos que aunque el Señor Jesucristo ya nos perdonó, pagó en la cruz por nosotros, nosotros todavía como que estamos en deuda y tenemos que hacer como algo, que tenemos que tratar como de ganarnos de alguna manera el perdón de Dios, la salvación, y vivimos con una carga permanente que nos mantiene sometidos, doblegados. Entonces, a veces parece que nosotros como que nos sentimos mejor corriendo el doble riesgo. Y es algo de lo que yo les quería hablar. Les animo a que miren esa película y se van a dar cuenta por qué el doble riesgo. Y acabo de explicarlo, pero la película pues es muy bonita, muy diciente y le ayuda a uno a comprender el tema. Bien, Dios no honra actos como los que cometieron, por ejemplo, a Abraham y Sara. ¿Qué pasa? Nosotros a veces tenemos la tendencia de querer ayudar a Dios. Y Dios no honra esos actos. Miren, si ustedes todas las consecuencias que surgieron de la ayuda que le prestaron Abraham y Sara al Señor para que se cumpliera la promesa que Él les había dado de tener una descendencia numerosa como la arena del mar, les dijo. No es realmente nuestra tarea, no es nuestra función, no es nuestro trabajo ayudar a Dios. Nosotros, no sé por qué a veces buscamos hacerlo, y lo digo por mí mismo. Estamos destinados a llevar mucho fruto, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos la vid. Dios nos está llevando a ser como Cristo. Y aunque no siempre entendemos sus caminos, la Biblia lo que nos ha enseñado a nosotros es que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Entonces, sin importar la ruta que Dios tome, tenemos que estar conscientes de que Dios siempre llega a tiempo. A veces nosotros queremos que Dios obre más rápido, que nos responda en nuestro tiempo, en nuestros proyectos, en nuestros pensamientos. Y resulta que el Señor tiene sus tiempos. Ismael fue el producto de la incredulidad de Sara y de Abraham. Y ustedes saben que el conflicto sigue hasta hoy día. Entonces, tratar de ayudarle a Dios es algo que Dios no quiere, que Dios no necesita. Y nosotros en ese propósito de estar tratando de hacer las cosas bien, nosotros nos equivocamos mucho porque queremos nosotros intervenir. En el Salmo 32, 34, 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Aquí hay un asunto que es importante que nosotros veamos a la luz de la gracia. Nosotros los cristianos nos vivimos esforzando por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y hablamos de la voluntad de Dios todo el tiempo, y si es su voluntad, y si Dios quiere, y si Dios permite, y si no sé qué. Y todo el tiempo estamos como en ese temor y esa preocupación de equivocarnos, de habernos salido de la voluntad de Dios. Queremos oír su voz en todo tiempo, en toda circunstancia. Y el temor que nos afecta a veces es ese temor a equivocarnos. Y pensamos que si nos equivocamos, pues las consecuencias van a ser muy grandes y eso genera en nosotros mucho temor. Este hecho, pues nos hace perder a nosotros nuestra libertad. Pero lo más grave es que dejamos de depender de la obra de Cristo, de lo que ya el Señor hizo.
y empezamos a depender de nosotros mismos. Y empieza un tira y afloje de si estoy metido en la voluntad del Señor, si me salí, si me equivoqué, si estoy haciendo lo correcto. Pero la verdad es que no se trata de cumplir cosas que Dios haya dispuesto. Nosotros dependemos de la obra de Cristo y cuando nos ponemos en ese plan, pues dejamos de depender de la obra de Cristo. Aquí hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta y que es muy importante desde el punto de vista de la gracia, y es que la vida tiene riesgos. Miren ustedes que a veces nosotros buscando la voluntad de Dios y particularmente, digamos, más el legalista, vive con ese temor de fallarle a Dios y se equivoca generalmente buscando su voluntad, que a veces le parece que es como si fuera secreta. ¿Será secreta la voluntad de Dios? Y su vida se le convierte en una carga. Entonces hay decisiones que le cuestan trabajo a uno en la vida. El tomar las decisiones correctas y entra uno en la preocupación. ¿Será que me salí de la voluntad de Dios? ¿Será que no estoy en la voluntad de Dios? Sí, estoy en la voluntad de Dios. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? La casa correcta, la esposa correcta, el trabajo correcto, la profesión correcta, la iglesia correcta. En todo ese tira y afloje nos desgastamos mucho y perdemos mucho tiempo. La verdad es que nosotros debemos tener en cuenta esto. Mire, muchas de estas cosas las debemos decidir nosotros mismos, no Dios. Entonces uno dice, ¿será la voluntad de Dios que yo me case con fulanita de tal? Hombre, pero eso es una decisión que es suya, que es personal. Ahora, si es algo que no le conviene, Dios le va a guiar, Dios le va a hablar, le va a conducir. Pero la verdad es que hay decisiones que tenemos que tomar nosotros. Le gusta una casa grande, le gusta una casa pequeña, ¿cuál es su gusto? Mire, verifique que sí la pueda comprar. ¿Le gusta la muchacha rubia de ojos azules o le gusta más bien trigueña? Bueno, esas son cosas que, hay cosas en las que nosotros queremos meter como un manejo tan espiritualizado de las cosas y perdemos la libertad. Y tenemos que ir, que el trabajo correcto, pues hombre, que no sea malo, que uno vea que hay que estar atento a las señales, que no se cierren las puertas, que no esté uno tratando de abrir una puerta a patadas, sino hay que mirar que las puertas vayan dándose. Es decir, pero no volverse uno tan esclavo de estas cosas porque esto nos quita la libertad que nosotros como hijos de Dios y bendecidos por la gracia debemos, debemos tener. Ahora, una de las cosas que uno ve cuando mira el tema de la voluntad de Dios es que el buscar la voluntad de Dios para nuestra vida es un pozo sin fondo. O sea, uno puede bregar y bregar muchas veces y se pierde en muchas ocasiones tratando de buscar lo que se llama la voluntad de Dios. ¿Será que sí es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Y nos dejamos cargar con eso. Y hay muchas cosas que son mucho más sencillas de lo que realmente parece. Lo que nos enseña la Biblia acerca de la voluntad de Dios, si nosotros quisiéramos saber realmente cuál es la voluntad de Dios está expresa en la Biblia. Entonces la voluntad de Dios que aparece en la Biblia dice que llevemos mucho fruto, que oremos sin cesar y demos gracias, que el Evangelio se extienda a los gentiles, que el Evangelio se proclame en toda la tierra, hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios, que Dios está detrás de cada puerta de nuestra vida, que Dios está en todo lo nuestro. Eso es lo que nos enseña la palabra. Bien, y hablando de todas las, digamos, las precauciones y cuidados que se tienen con la gracia, y hablando de lo que les comentaba acerca de la, de la, de la licencia para pecar, hay que decir que hay pastores que sí son muy conservadores respecto al tema de la gracia. Lo saben, lo conocen, saben la libertad que implica, la bendición tan grande que representa para nosotros, pero no enseñan las verdades de la gracia. ¿Por qué? Porque creen que si las enseñan, la gente va a caer en pecado. La Biblia dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos si no tenemos la verdad. O sea, la gente no necesita la gracia para pecar, ya están pecando, todos pecamos. Entonces, no va a ser por la gracia que vamos a pecar más o menos, porque si uno entiende la gracia bien como es y de acuerdo con todos los versículos que leíamos hoy, pues la gracia lo que trae es bendición. La gracia lo que nos enseña es a que no está bien pecar, que eso está mal y que la libertad que nos ha dado es el Señor es para hacer el bien. ¿Ok?
Miren ustedes que a veces nosotros nos preocupamos mucho por lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Estaba leyendo este libro que se llama Lo que enojó a Jesús, o qué enojó a Jesús es el título del libro, y plantea las tres parábolas de Lucas 15, o sea, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Estas tres parábolas tienen un común denominador, y es que ni la oveja perdida hizo nada, y el autor del libro explica, dice, es que la oveja es torpe, y el Señor nos ha comparado a nosotros con ovejas porque a veces nosotros como que tenemos dificultades para encontrarnos, para ubicarnos. La moneda no busca, no se ayuda a encontrar, porque la moneda pues, es inerte. Y el hijo pródigo, pues tampoco. El padre lo perdonó simplemente y no porque él haya pedido perdón, ni mucho menos. Pero lo común es que no tuvieron que hacer nada para ser hallados. Esa es una obra que hace el Señor. Y aquí entra en juego, pues, otro tema muy importante que es el tema del comportamiento. El tema del comportamiento también es otro asunto que a los defensores de la ley y detractores de la gracia les raya un poquito. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la gracia alrededor del comportamiento es que eso no es importante. Y vamos a mirar cómo es que no es importante. Entonces, la gracia nos libera de tener que depender de nuestro comportamiento para ser salvos, ¿no? Nuestra salvación, si no fuera así, nuestra salvación estaría siempre en juego. Y de nuestro comportamiento realmente lo único que al Señor le interesa es su causa. Entonces la gente que son los detractores de la gracia dicen, o sea que yo me puedo comportar como se me dé la gana y puedo hacer lo que quiera y puedo cometer los pecados que quiera. No, lo que estamos diciendo, o lo que dice la gracia, es que el comportamiento no suma para la salvación. La salvación fue por la obra de Cristo. Entonces eso no quiere decir que es que nos podemos portar mal o que nos debemos portar mal, que tranquilos que eso en la gracia no pasa nada. No, lo que nos está diciendo es que no crea que por portarse bien va a alcanzar la salvación, porque si uno cree que por portarse bien va a alcanzar la salvación, está desconociendo la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El buen comportamiento no contribuye a la salvación, pero no quiere decir que tengamos que tener mal comportamiento, porque cuando una persona ha tenido un encuentro con el Señor, cuando se ha convertido al Señor, cuando ha rendido su vida al Señor, lo que va a querer es hacer lo bueno. Además, el Espíritu Santo está en la persona y lo está guiando a tener una vida santa, una vida limpia. Entonces, no es que la gracia sea para nosotros la licencia para cometer todo tipo de actitudes impropias. Al contrario, es una persona que ha entendido bien la gracia, que tiene una relación con el Espíritu Santo. Recuerden que se trata de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, la obra, el derramamiento de su sangre, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y la fe. Eso es lo que tiene que ver con la gracia. Y si una persona anda en ese camino, pues obviamente que va a estar todo el tiempo anhelando querer dejar a un lado el pecado. Entonces, va a tener un comportamiento sano como consecuencia de su relación con el Espíritu Santo, pero va a ser consciente que no va a ser por su buen comportamiento que adquiere la salvación, porque la salvación fue por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Si yo creo que por portarme lindo y por portarme muy correcto es que voy a alcanzar la salvación, estoy muy equivocado y estoy despreciando la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, no es que la gracia sea concesión para tener mal comportamiento, al contrario, como fruto de una relación con el Espíritu Santo, el comportamiento de la persona cambia para bien. Lo que sí nos dice la gracia es que con el buen comportamiento no es que vamos nosotros a alcanzar la salvación. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, aquí hay otro asunto con respecto al comportamiento. Una cosa que algunos autores llaman el síndrome de Marta. El síndrome de Marta es corriendo para traer cosas limpias y correctas para Jesús. Es decir, nosotros no tenemos que estarnos esforzando. Voy a cerrar, que alguien por ahí abrió el micrófono. Nosotros no tenemos que estarnos esforzando por
lograr convencer al Señor de lo buenos que somos, que era lo que trataba de hacer Marta, mientras que María sí se sentó a los pies del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos inventamos unos devocionales grandísimos, tengo que leer 10 capítulos, tengo que cantar 3 canciones, tengo que dedicarle, como decía alguno por ahí, 2.4 horas diarias a la oración, porque ese es el diezmo de las 24 horas. Entonces yo tengo que dedicarle 2.4 horas diarias a la oración, porque eso es la 10ª parte del día. Eso es un legalismo absurdo que no es lo que el Señor en ningún momento quiere. Ese es el famoso síndrome de Marta. Eh, como les decía, de nuestro comportamiento al Señor lo único que le interesa es su causa. ¿Por qué se está portando bien? ¿Por qué se está portando mal? Pero no que por buen comportamiento le vaya a ganar puntos para la salvación. La salvación no se consigue con obras ni con buenos comportamientos. Tenemos que tener en cuenta cuál es el fundamento de nuestra conducta, que eso es lo que realmente a nosotros nos debe interesar. ¿Por qué? Porque la libertad más grande que existe es no tener que demostrarle nada a nadie. Y Dios es el menos interesado en ese tipo de demostraciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura acerca del verdadero fundamento? Dice, el verdadero fundamento es Cristo, no hay otro fundamento. Primera de Corintios 3, del 11 al 13, por si lo quieren anotar. Si nuestra entrega es genuina, la obra del Señor Jesucristo nos justifica, pero claramente a veces fallaremos. La salvación no se gana comportándonos bien. Recuerden que lo que estamos hablando respecto al comportamiento es que no contribuye para la salvación, no que tengamos que portarnos mal. Lo que pasa es que no es que por portarnos lindo nos vamos a ganar la salvación, porque eso es fruto de la obra del Señor en la cruz. Entender esto, que no podemos añadir ninguna otra cosa a la obra del Señor Jesucristo, cuando entendemos el alcance de su obra, entonces esto nos trae libertad. Por eso la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, todo se trata del fundamento, en qué tenemos o en quién tenemos puestas nuestras expectativas, en el Señor Jesucristo y su obra o en nosotros mismos. Eso es lo que nosotros debemos mirar. Ser un hijo de Dios no consiste solamente en obedecer la palabra de Dios. El cristianismo no se trata de moralidad ni de ética. O sea, no estoy diciendo que el cristiano tiene que ser inmoral o no tiene que tener ética, pero eso no es el cristianismo. De ese árbol comieron Adán y Eva y adquirieron el sentido del bien y del mal y perdieron la vida. Entonces, por esa falta de vida, se esforzaron por hacer el bien y evitar el mal. Y eso no es, digamos, nuestra lucha como tal. La moral y la ética no son sustitutos de una relación genuina y veraz con el Señor. Podemos predicar y hacer maravillas sin ser hijos de Dios. Hay mucha gente que puede hablar de todo eso y nunca han tenido una relación con Dios. Hay tantas escuelas de teología y tantos seminarios y cosas en las diferentes congregaciones, iglesias. Y no necesariamente significa que una persona porque tiene el título de teólogo es que realmente tenga una relación con Dios. Eso no es realmente lo que es la vida cristiana. Nosotros no somos malos que necesitan ser buenos, somos muertos que necesitan vida. Y eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Y vamos a hablar de una cosa que en la escritura se llama el misterio oculto. Y vamos a desentrañarlo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es que Cristo en vosotros, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26, 27. Entonces, ¿cuál es ese misterio oculto? El misterio oculto es que nosotros podemos estar 24 horas al día y 7 días a la semana con el Señor Jesucristo en nuestra vida, con su presencia, experimentando el desbordante amor del Padre. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo dijo que el que me conoce a mí conoce al Padre, porque yo y el Padre somos uno. ¿Recuerdan? Entonces, tener esa intimidad, esa relación, esa presencia con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, es tenerla con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo al tiempo.
Entonces, ese es el verdadero misterio oculto, la relación permanente con el Señor. Eso no significa estar orando todo el tiempo, significa depender del Señor en todo tiempo. Bien, vivir con Cristo nos aleja del pecado. Entonces, en Gálatas 2:20 dice, ahora con Cristo el pecado ha sido crucificado. La vida de un verdadero hijo de Dios no es una vida de pecado. Nosotros hemos cambiado. Aunque tenemos tendencia al pecado, perdón, hemos cambiado. Pero la obra realizada en nosotros nos ha transformado, el nuevo nacimiento. Ya no pecamos deliberadamente. Evitamos el pecado, pero a veces fallamos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Vivir con Cristo, pues ya lo sabemos, nos aleja del pecado. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Perdón, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea, la presencia de Dios ha sido puesta en nosotros, que somos esos vasos de barro. Somos un espíritu con Cristo. Dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el espíritu. Entonces, de nuestra relación con Dios, con Cristo, por medio del Espíritu Santo, surge en nosotros su carácter, que es lo que nos provee el fruto del Espíritu Santo, o sea, el amor, gozo, paz, etcétera, que todos conocemos, que es el fruto del Espíritu Santo, y ese fruto del Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el carácter de Cristo. Esto no se trata de la calidad del desempeño. Porque ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a mirar el desempeño, nos vamos a estar más pendientes es de eso que de la relación con el Señor. Fijando nuestros ojos en el resultado, estaremos adorando al resultado y no al Señor. Entonces, esto se trata de más que de buenas obras. Fíjense que trato de poner todo esto como en términos un poquito revolucionarios. Tener a Cristo es mucho más que eso. Servir a Dios en la obra es muy bueno, pero no es medio para salvación. Las obras terminan frustrándonos. Nuestra obra siempre será insuficiente. Entonces, ya estamos tan cerca de Dios como lo vamos a estar siempre. Su presencia inunda nuestro ser y realmente a eso es que nosotros solemos. No hay forma de estar más cerca de Jesús de lo que ya estamos. Obramos gracias a la cercanía que tenemos con Cristo. Su presencia inunda nuestro ser. Examínense a ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, dijo el apóstol Pablo allí. Ya estamos en los lugares celestiales, afirma la Escritura. Ya tenemos la esencia de Cristo. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y además tenemos su desbordante amor. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, no se nos dio la vida eterna por buen comportamiento, sino por su gracia, por la obra del Señor Jesucristo. No pisoteemos la sangre de Cristo. Despreciar o tratar nosotros de adjudicarle a nuestra conducta, a nuestras buenas obras, a nuestra manera de trabajar en la obra del Señor, como para ganar la salvación, es un absurdo, es pisotear la sangre del Señor Jesucristo porque es despreciarlo a Él. Y aquí viene un tema que es el tema del legalismo, la religiosidad, el fariseísmo. Bueno, el legalista es el que se ciña a las reglas sin entrar a cuestionarlas. Ese es el legalista. La religiosidad es aparentar ser lo que no se es centrarse en lo externo. Y el fariseo, pues el fariseo tiene de ambos, es religioso, es legalista. Es como difícil tratar de establecer una diferencia, digamos, más estricta en estos aspectos. Pero el fariseo es hipócrita. El problema de la hipocresía es que es extremadamente pegajosa. Y nadie escapa de eso. O sea, si no nos estamos cuidando permanentemente, cuando nos demos cuenta ya hemos caído en esa hipocresía. Y ese fariseísmo, ese legalismo, ese fariseísmo, esa religiosidad, es realmente, lo dijo un día Andrés en una prédica, hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Entonces, fíjense ustedes que esto no sirve para nada. Eso no es bueno para nadie.
Pero es tan pegajosa que el Señor le advirtió a los apóstoles. Miren lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, mientras tanto, Lucas 12:1, dice, mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Fíjense que él llama a la hipocresía la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura, ustedes saben que cuando toca la masa cunde y la hace crecer toda, infla, ¿no? Lo llena uno del orgullo y de todas esas cosas. Entonces dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde la azotea. O sea, al hipócrita, al fariseo, se le va a descubrir. Eso se le va a notar. Se nos nota el fariseísmo, la hipocresía se nos nota. Y el problema es que el fariseo cree que nadie lo nota. Alguien decía que eso es como el mal aliento. El mal aliento lo sienten todos los demás, pero el que lo tiene no lo siente. Entonces, así pasa con la hipocresía. Entonces, fíjense ustedes cómo el Señor la denominó la levadura de los fariseos por lo que se pega, por lo que cunde. Pero advirtió a los apóstoles, y me asombra ver que el Señor dice, se habían reunido millares de personas, tantos que se atropellaban unos a otros. Y el Señor comenzó a hablar dirigiéndose a sus discípulos, no se dirigió a los otros, pero ahí estaban todos esos fariseos. Cuídense de la levadura. O sea, se los dijo en público y se los dijo delante de todos, porque eso es algo en lo que podemos caer todos, tanto los mismos apóstoles como nosotros. Y vamos a mirar cómo a los apóstoles se les salió ese fariseo de dentro. Miren ustedes, querían lugares de preferencia, querían ejercer su propia justicia. Se les pegó, si se les pegó a los apóstoles, a nosotros también se nos puede pegar ese fariseísmo. Querían fulminar a un pueblo. Recuerden cuando el Señor llegó, iba para Jerusalén y tuvieron que pasar por un pueblo samario. Y entonces ese pueblo no los recibió, no los quiso dejar entrar. ¿Por qué no los quiso dejar entrar? Porque iban para Jerusalén y había una pugna, recuerden ustedes, entre Jerusalén y Samaria por la división que hubo entre los dos pueblos, del norte y el del sur. Y bueno, había una pugna entre ellos. Por el solo hecho de que el Señor Jesucristo iba para Jerusalén con sus discípulos, no lo quisieron dejar, no lo quisieron atender ni dejar pasar la noche ahí en ese pueblo. Entonces, claro, rápidamente, Jacobo y Juan, recuerden que el Señor los llamaba los hijos del trueno y no de balde, dijeron, no señor, ¿cómo no nos van a dejar entrar? Mandemos que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente, como quien dice que se trague a todos estos desgraciados el fuego del cielo por no habernos recibido a nosotros, que somos, pero la élite, nosotros somos aquí la gente especial. Y dice la escritura que el Señor tuvo que reprenderlos. Entonces, ¿de dónde iban a sacar Jacobo y Juan fuego del cielo para quemar a un pueblo entero? O sea, ¿qué es lo que estaban pretendiendo hacer? Eso era lo que querían hacer con su relación con el Señor. Es que la religiosidad es estrechez mental. Entonces, en otra ocasión le preguntaron al Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Querían un límite, querían un dato. Señor, ¿cuántas veces? 40, 50, porque es que esto es complicado. Y entonces el Señor nunca les puso un límite, les dijo hasta 70 veces 7, dicen algunas versiones. O sea, no le ponga límite a eso, perdone y perdone y perdone. Pero los apóstoles querían un límite. ¿Por qué? Por el fariseo que llevaban dentro y que nosotros también llevamos a veces dentro. Pedro le cortó la oreja a uno de los guardias que vinieron a arrestar al Señor. Y entonces el Señor tuvo que volverle a poner la oreja. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, no, pero si es que nosotros aquí somos lo máximo, ¿cómo así que se van a llevar al Señor? Yo no lo voy a permitir. Y ¡pum! Le bajó la oreja al guardia. Se pusieron de acuerdo Jacobo y Juan con su mamá para pedirle al Señor, nada menos que cerquita a la última cena o en la última cena, que por favor les diera un lugar a la derecha y a la izquierda del Señor cuando estuviera en los cielos. O sea, querían lugar de preferencia, lugar especial en el cielo. Discutían sobre quién es el mayor. Miren ustedes cómo se le pegó esta levadura de los fariseos a los apóstoles. Y el Señor les dijo, pues el que quiera ser el mayor de ustedes, hágase el siervo de los demás.
se durmieron en los momentos en que el Señor más los necesitaba. Recuerden allá la noche en Getsemaní. Pedro quiso construirle 3 enramadas a Moisés, a Elías y al Señor en el monte de la transfiguración. Como quien dice, aquí estamos aparte nosotros, los que somos tuyos. Y querían como que aislarlo. Y el Señor les dijo, no, pues ¿qué vamos a hacer eso? Quisieron alejar a los niños del Señor. El Señor un día les dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. Es más, para que ustedes tengan acceso al reino de los cielos, tendrán que ser como esos niños. Eso es gracia. Esa es la gracia del Señor. Querían que esa mujer que llegó con el flujo de sangre a tocar el manto del Señor y a ser sana, se alejara. Le dijeron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando, como quien dice, qué oso tan grande con esa mujer que nos venga siguiendo. Y es una mujer que es de otro pueblo. Entonces, fíjense ustedes, ese es el fariseísmo que nosotros, al cual nosotros no somos exentos. El Señor les dijo a los discípulos y en público, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y el mensaje va para nosotros también hoy. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que pasa en la casa de la religión. Entonces, en la casa de la religión no se relacionan con Dios, sino con una religión. Se considera en esa casa de la religión que Dios es duro, castigador, bravo, estricto, que no es posible acercarse a Él. En esa casa de la religión se le tiene miedo al Señor, se siguen normas, se obedece sin entender, se cumplen ritos, se vive según unos parámetros establecidos, se desprecia a quien no los acepte, se alejan de quien no piensa igual. Para entrar es necesario cambiar la forma de vestir. La religión enseña legalismo, idolatría, esclaviza, conduce a juzgar a los demás por no cumplir normas. El religioso canta y alza las manos sin tener una entrega. Es más importante el hacer que el ser. Se está muerto en vida, porque esa gente no tiene vida. No, la ley no da vida. La gracia escandaliza, molesta y le incomoda. En la casa de la religión la gracia ocasiona incomodidad. Tratan al revolucionario con sospecha. No se permiten manifestaciones sinceras de amor. Ponen a prueba a Jesús, como le pasó cuando fue a la casa del que lo invitó a cenar y dijo, si supiera este hombre quién es esta mujer, no estaría dejándose que se acercara. Se habla con rudeza, se espera que Dios castigue sin piedad. No es bien visto mostrar vulnerabilidad, todo es rígido y acartonado. Se quiere amoldar a Dios a ciertos estándares. Nosotros queremos que en esa casa de la religión Dios haga lo que uno quiere. No se cree en un Dios dulce y compasivo. Se demanda comportamiento intachable. Lo más importante es el comportamiento. Importan mucho las obras porque las obras dan jerarquía. El perdón es bajo esquemas de sacrificios y penitencias. Dios no puede ser mi amigo porque Él es Dios. Esas son mentalidades del religioso. Hay esquemas de acciones y recompensas. Se cree que Dios es implacable. Se tienen falsos conceptos como el concepto, ese refalso que pulula tanto por ahí de la iglesia de la sana doctrina. La apariencia es muy importante. Se deshonra, se humilla, se expone. Eso pasa en las iglesias donde hay legalismo. Yo estuve en una iglesia de esas donde lo ponen a uno ¿cómo se llama? En disciplina, por no estar de acuerdo con cosas que uno ve a la luz de la palabra que no están bien. Se considera que la gracia es libertinaje. Todo eso se piensa en la casa de la religión. Se mide la santidad por el vestido, por el comportamiento. Importa mucho el mérito personal. Y miren ustedes, hay religiosidad en la iglesia de Cristo. Esta es una de las cosas que a lo largo de mis años de vida cristiana he observado. Y les traigo aquí tres casos muy particulares de lo que yo he visto en la iglesia cristiana a lo largo de muchos años que llevo en la vida cristiana. No quiero decir cuántos porque si no van a pensar que soy viejo y no soy tan viejo. Bien, miren ustedes, hay una cosa que se llama la pastorlatría. Quieren agradar al pastor.
que el pastor los vea levantando las manos, que el pastor note que es puntual, dedicado, diligente, activo, compasivo, humilde, constante, invencible, diezmador, diligente, comprometido, incondicional. Vienen al servicio solamente si predica el pastor. Darían su vida por el pastor. ¿Realmente están buscando reconocimiento? ¿Para quién o para qué van a la iglesia? Lo más probable es que estas personas no tengan ninguna relación con Dios. Podría ser que tal vez no se hayan convertido. Hay otro religioso muy común que yo he visto en las iglesias, que es el simpatizante, los simpatizantes. Esa gente que nunca se compromete en serio con Dios, sino que asisten a la iglesia y ponen buena carita de, como dice Andrés, de la 1 y 5, pero no tienen realmente un encuentro con el Señor. Vienen a la iglesia por miedo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ninguna relación con Dios. Le tienen miedo a un Dios con el que no tienen ninguna relación. Lo hacen por el temor al fracaso. Temen que si no vienen al servicio el domingo, les va a ir mal en esa semana en los negocios. Entonces dicen, no, yo tengo que ir porque si no, el negocio se me va al piso. O sea, que Dios vea que yo sí le estoy cumpliendo y así que me bendiga también mi negocito. Vienen para que les vaya bien, no porque tengan una relación con Dios. Tardan años en bautizarse o no se bautizan nunca. No están seguros de su fe, les da pena de pronto bautizarse. No han tenido un encuentro con Dios. Y son como dice la palabra, como la semilla sembrada entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño, las riquezas y otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y por último están los beatos. Mucha devoción y poca fe. Gente de mucha devoción y poca fe. Son generalmente de oración a tiempo completo. Oran y oran y oran, pero sus vidas son lóbregas y aburridas. No dan fruto y se aíslan. Critican todo lo que ven. Nada les parece bien. Son repúblicas independientes. O sea, ellos están aparte y no se juntan con los demás que son unos pecadores de lo peor. Son superiores espiritualmente a todos los demás, o sea, se creen así y no aprueban a nadie. Entonces, eso para que tratáramos hoy el tema de consolidar lo que era el perdón, hablar de la licencia para pecar y hablar del legalismo, el fariseísmo, toda esa hipocresía que hay allí y dejar como en claros estos temas, ¿no? Para dejarlos hoy ahí, religiosidad y todas estas cosas que no nos sirven para nada. Entonces, por hoy, este era el tema que teníamos y espero que les haya traído a ustedes también claridad acerca de muchas cosas como lo ha hecho para mí. Muchísimas gracias por su atención y con el favor del Señor, en la próxima semana tendremos la última sesión de este ciclo de charlas sobre la gracia.